Reyes Hidalgo, y nos dará la conferencia Política Criminal de Cero Tolerancia en el contexto latinoamericano. Me permitiré leer un poco acerca de su trayectoria profesional. El maestro Cristian es especialista en criminología, estudios de las violencias, temas internacionales de criminalidad transnacional, análisis de contexto, derechos humanos y mecanismos alternos para la resolución de controversias, y además es consultor, capacitador y docente. Actualmente está cursando su doctorado en Administración Pública en el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla. Cuenta con una maestría en Derecho Penal y Criminología. Cursó la licenciatura en Criminología y otra licenciatura en Psicología. Cuenta con diversos diplomados en materia de derechos humanos y otras áreas de políticas públicas y de gobierno. Ha sido ponente y tallerista en al menos 100 eventos nacionales e internacionales en diversos foros y además que ha participado en la organización y coordinación de diversas actividades académicas y sociales. Ha sido profesor de más de una veintena de universidades, por ejemplo, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la licenciatura de Criminología. En la actividad dentro de las organizaciones de la sociedad civil, ha participado como consultor y brigadista desde el 2007. Ha fungido como investigador criminológico especializado en la primera unidad de análisis y contexto de México en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Fue asesor de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Cabildo de Puebla para la creación de políticas públicas en las comisiones de seguridad ciudadana, género y derechos humanos, así como de gobernación. De 2018 a 2021 fue delegado en Puebla en la Secretaría de Gobernación. Ha sido asesor legislativo en el Congreso de Puebla y actualmente es consejero por el Archicongreso del Estado de Puebla para formar parte del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla y también el director de proyectos educativos en Eureka Caliente. Por favor, recibámoslo con un fuerte aplauso. Pues buenas tardes o buenos días, tardes, ya no sé qué estamos. Pues bien, la verdad es que cada ponente, cada periodista que ha estado acá ha mostrado cada quien de su expertise, de lo que ha trabajado, digamos, una pasión y sobre todo un compromiso con lo que asume como una parte importante para ser analizado dentro de la realidad. Entonces, creo que todas las personas aquí presentes estamos con la intención de compartir experiencias. Y ese compartir experiencias, pues termina siendo una retroalimentación mutua, que yo creo que es la esencia de la educación. Lo que yo voy a hablar acá, en algunos sentidos, pudiera causar pues, molestia o coincidencia o algún sentimiento, porque cuando se habla de política, inmediatamente se remite uno a la política partidista y clientelar que nos han enseñado desde que somos chicos. Creer que la política son partidos, son gángsters de la política, que la política la hacen únicamente los poderosos y que de ahí no podemos hacer absolutamente nada. Por ello, cada uno de nosotras y nosotros tenemos la posibilidad de incidir en la realidad, en el espectro, en el lugar, en el campo que nos toque hacer algo. Y todo intento es poderoso, todo intento es trascendente, porque ello abonará a que en algún momento lleguemos a sociedades más justas, más equitativas y sobre todo comprometidas con el bienestar. Algunos dirán, bajo tu discurso, con el amor al prójimo, con la bondad. Precisamente una frase, la bondad, de un gran criminólogo, Tulio, que decía que la criminología era la ciencia de la bondad. Y creo que comparto, sin tanto recoveco y tanta complejidad conceptual, que la criminología precisamente es la ciencia de la bondad. Por ello, vamos a hablar un poquito de un tema que para mí me resulta sumamente trascendente, y más para quienes me conocen. He estado inserto, de alguna manera, no de forma mediática, pero sí por
abajo de esa zona mediática de poder, con mucha gente que se ha encontrado, pues digamos, en lugares privilegiados y que les ha tocado cambiar la realidad. Algunos están en algún lado, otros estamos en otro, pero siempre es importante intentar hacer algo. Este tema de política criminal y la aplicación del modelo de cero tolerancia en el contexto latinoamericano, híjole, pues nos remite a muchos contextos y a muchas realidades históricas dentro de nuestra desangrada y sagrada América Latina. Deberíamos quizá empezar al revés. Normalmente yo he escuchado por parte de varios grandes expertos de derechos humanos que se asumen, se dice en el lenguaje coloquial jurídico, como vacas sagradas de derecho, que particularmente intentan sobajar o estigmatizar o intentan esta parte de denigrar la condición de los países hermanos que viven realidades que nosotros no vivimos, pero que también tenemos una peculiaridad respecto a la violencia y el delito. México es uno de los países, lamento decirlo, de los más violentos del mundo, donde las cifras de desaparecidos constan de más de 105,000 personas desaparecidas, constan de más de 65,000 personas que identifican en morgues, o en teatros, o en fosas. Hay más de 500 fosas clandestinas, si no mal recuerdo el dato. Hay más de, en diferentes episodios, hemos tenido hasta 40 homicidios sobre 100,000 habitantes. La diversificación criminal ha estado exacerbada. Hay más de 19 cárteles, hay más de 185 grupos de la delincuencia organizada que actúan en todo territorio nacional. Y por lo tanto, nosotros como México no somos ejemplo absolutamente de nada. La práctica de la violencia se ha normalizado, se ha institucionalizado y también parte, evidentemente, del constructo de la política. La mayoría de los políticos son gente que a través de la construcción clientelar hace política para la conveniencia de los grupos de poder, particularmente del poder político y del poder económico. Algunos que argumentan, aluden a la soberanía, privilegian a grupos locales para defenestrar los intereses ajenos, y algunos que se dicen neoliberales socavan la soberanía de nuestro territorio para privilegiar los intereses de grupos transnacionales. Por lo tanto, es una vorágine política constante. Y en el sentido del control del delito, y regreso precisamente a los grandes, que se dicen grandes estudiosos de los derechos humanos, se señalan aquellos países que les dicen naciones bananeras, de una forma muy aberrante, pero. Y bueno, me voy a basar particularmente en 3 ejemplos de países que quiero que mi disertación vaya hacia allá. El Salvador es uno de los países del cual voy a hablar. Brasil es uno de los países del cual voy a hablar un poco. Obviamente no puedo hablar en 1 hora o 45 minutos de la realidad de ese país, sobre todo la complejidad que hay. Y bueno, también voy a hablar un poco de México, del contexto mexicano, y cómo se han intentado pues, generar política criminal para controlar el delito, y evidentemente esta política tiene una intención de fondo. No creo que en todos los sentidos tenga la intención de resolver los graves conflictos que vive nuestro territorio nacional. Y más sabiendo el destino que tenemos, que es un destino muy poderoso, en el cual es uno de los grandes, digamos, responsables de la violencia que se vive en nuestro país. Y voy a hablar un poquito acerca de ello. Aunque no vas a tener que acercar un poquito. Ahí está. La historia de la humanidad es la historia de la pena y el delito que acompañan a la humanidad. Por lo tanto, yo sí quiero hacer una consideración. Aquella creación de los tipos penales, en gran sentido, muchas tipificaciones corresponden precisamente a aquellos
que detentan el poder para la construcción de aquello que es visto o que amerita que se criminalicen algunos grupos y otros no. Esa es una consideración que quiero que pensemos. Voy a brincar esta parte. Me voy a ir a un esquema que propone el filósofo alemán y politólogo Heinz Dieterich, que incluso es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Universidad de México, y él propone que mayormente o mayoritariamente existen 4 grupos donde se concentran o donde se ejerce el poder. Por una parte tenemos el poder político, que son aquellos que deciden el rumbo de nuestros destinos. No creo que exista una libertad como muchos creen que la tienen. Tenemos el poder militar, que puede estar presente en algún momento que se requiera y que casi siempre tiene alguna relación con el poder político, casi siempre. Y tenemos, bueno, también el poder económico. Evidentemente tenemos esta visión del poder económico transnacional, que es aquellas grandes corporaciones económicas que rigen los destinos de los países, auspiciados y relacionados con las grandes organizaciones mundiales, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE y otros organismos internacionales que indican que los países niños, que los países subdesarrollados o en vías de explotación, tengan que hacer lo que desde estos grandes poderes internacionales se tenga que hacer. Nosotros en los años 80, y se ha hablado muchísimo en esta parte sobre el neoliberalismo. El neoliberalismo no es más que una teoría económica que se aplica y que exige que aquellos países menores, vistos como menores, tengan que estandarizarse a los procesos de los grandes países, de las potencias centrales. Muchas de las cosas que vivimos actualmente, que tienen que ver con desnutrición, con desigualdad, con violencia, con precariedad económica, con falta de acceso a la justicia, a la salud y a muchos satisfactores humanos, han sido precisamente regidos por esos organismos internacionales que exigen a los países no poderosos que incorporen las políticas para ser vistos como países ordenados, como países donde se puede invertir, donde tiene que haber desarrollo, porque si no se acoplan a esos intereses, no puede haber inversión extranjera. Esta política se ha hecho desde hace mucho tiempo, pero luego se dan cuenta, por citar un solo ejemplo, en México, el narcotráfico está íntimamente ligado a la aplicación de políticas neoliberales que, y entre otros factores o elementos, quitaron al campo mexicano y a las clases trabajadoras la posibilidad de solventarse en sus zonas de exclusión, en sus zonas, digamos, donde no había procesos de urbanización. Hay un íntimo vínculo, por ejemplo, entre las exigencias de los organismos internacionales para dejar de subsidiar el campo. Y esto abona a que la gente del campo tiene varias salidas. O se incorpora a la migración ilegal a países que te dan un espectro de desarrollo, o a la migración en las manchas urbanas, en las ciudades, por ejemplo, en México, o se incorporan a la delincuencia organizada a través de diferentes actividades. Si nosotros queremos criminalizar a los campesinos que no tienen otras alternativas más que sembrar la droga de aquellos que consumen en países poderosos, porque Estados Unidos y Europa son los máximos consumidores de drogas en el mundo, entonces no estamos entendiendo que en realidad esa guerra que se está viviendo en México está auspiciada precisamente por una desigualdad económica, por un modelo económico identitativo desigual que ha generado una brecha de desigualdad enorme entre las personas. Entonces, solamente estoy citando un ejemplo. Hay muchas maneras para controlar el delito. Hay muchas propuestas. Y dentro de las propuestas, pues evidentemente, las que se enmarcan en un modelo
pues digamos, punitivo, y aquí algo que a lo mejor pudiera, les decía, puede generar controversia. Voy a regresar a esta parte. No sé si me alcanza a ver, ahí tenemos realismo de izquierda y realismo de derecha, que en el ámbito de lo político, a ver, yo sí quiero decir dar una consideración. Ser de derecha no es malo, ser de izquierda no es malo, pero se debe de entender y asumir la responsabilidad de ejercer alguno de los modelos, porque la elección de cada modelo tiene una consecuencia para nuestras sociedades. Y cada país, cada ciudadano debe ser consciente que el derecho a la justicia de algún modelo determinado en el que se hace política va a haber consecuencias. Por eso yo puntualizo que ser de derecha no es algo que tenga que ser una autoridad negativa, como escuchamos ayer del doctor Carlos Figueroa, y tampoco ser de izquierda. Eso yo quiero que se quede en consideración. Bien. Respecto al control del delito, pues hay un tema. Lo voy a resumir porque es muy amplio, es muy complejo, pero lo voy a resumir entendido esa parte de la función policial. Miren, nosotros en México vivimos un proceso, ustedes lo saben, algunos no, sí, de la militarización del país. Como ustedes saben, en 2006 hubo una transición de gobierno en la cual, pues, un sujeto llamado Felipe Calderón era el candidato de la derecha mexicana y el candidato por la izquierda mexicana, pero llamada izquierda, era Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Cada uno con una visión del mundo, cada uno evidentemente con una forma de entender cómo se tendrían que resolver los problemas del país. No voy a entrar en debate en controversia para decir si alguno de los dos hizo fraude o no, esto no lo voy a debatir, no es el tema en este momento, pero sí voy a decir que la política, o más bien la campaña política de Felipe Calderón se marcaba en el caso de que él se erigía como el presidente del Chile. Ustedes recordarán que se tenía la manita y decía que no se elección como ningún otro presidente de la República. Jamás en su discurso se encontró el que iba a combatir a la delincuencia organizada. No existió. En 2006, cuando hay una pugna por el poder y se entiende que sí se da a Felipe Calderón la elección y por lo tanto esa elección fue legal, pero para muchos mexicanos o para muchos millones de mexicanos fue una elección legítima y un resultado legítimo, se genera y se comienza a generar un fenómeno de inconformidad social, de problemática social. Felipe Calderón, para legitimarse en el poder y para que se diera cuenta la gente que él gobernaba y que él era el presidente, se le ocurrió la grandísima idea de emprender la guerra contra el narcotráfico. Esta pifia que se dice que esta administración está militarizando al país es simplemente evitar recordar el pasado. Y voy a dejar algo claro, yo no estoy de acuerdo con eso. Y mucho menos con lo que se ha convertido ese partido. Y ahorita, y voy a regresar más tarde. Por lo tanto, Felipe Calderón echó al ejército sin un marco regulatorio, emprendió lo que vamos a conocer como política criminal. Él alude que el crimen organizado controla el país, controla el territorio nacional, y sin un marco jurídico, sin un marco regulatorio, saca al ejército a las calles a enfrentar a algunos cárteles, no a todos los cárteles de la droga. Al inicio del gobierno de Felipe Calderón había 8 cárteles de la droga. A la finalización del mismo hubo 19. Se generó una fragmentación de grupos, evidentemente porque cuando tú tienes a cabecillas o a capos de los cárteles de la droga y matas o aprendes a ellos, hay una lucha intestina, una lucha interna entre los grupos y se genera una fragmentación. Hay una explicación de que la política criminal implementada por Felipe Calderón originó el crecimiento, fíjense, algo interesante, el crecimiento exponencial
de la actividad de la delincuencia organizada, de los homicidios, de las desapariciones forzadas, pero a su vez la disminución de los delitos del Foro Federal. Eso que le estoy diciendo está documentado y también corresponde a una lógica, al actuar, por ejemplo, en los grupos de la delincuencia organizada. Jesús Lemos en algún momento lo comentamos y coincidimos en que los grupos de la delincuencia organizada que llegaban a los centros urbanos comenzaron a cazar a aquellos delincuentes menores y comenzaron a generar toda una extensión territorial y combatir con aquellos personajes que no eran de sus grupos o que tenían que ser de manera forzada o limitados a participar bajo otras formas o esquemas de delito. No precisamente el robo al transeúnte, no precisamente el robo a casa habitación, sino de delitos graves, delitos considerados graves. La implementación de la guerra contra el narcotráfico nos lleva a la cifra, como les comento, de 5.000 personas desaparecidas hasta el día de hoy, y que la cifra de homicidios no ha disminuido ni siquiera al 25%, al 25 personas por cada 100.000 habitantes. Ha estado fluctuando. En el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto, que siguió la misma política, pero con acuerdos populares con grupos de la delincuencia organizada, él logró reducir de alguna manera el índice de homicidios dolosos en el país. Si checan las estadísticas de 2016 o finales de 2017, el homicidio disminuye bastante en el país, evidentemente no a la escala de antes de 2006, pero hay una disminución significativa. Y en el 2018 llega otro repunte, 45 personas asesinadas por cada 100.000 habitantes. Entonces, a ver, ahí también hay una cuestión. La función policial, ejemplo, ya, sí, se puede ver acá. Cuando se implementa política criminal, donde se intenta combatir el delito, pues nosotros tenemos varias formas, ¿no? Nuestra visión de realismo de derecha, la misión de reprimir el delito, no de resolver las causas que emanan al delito. Por otra parte, a ver si se logra ver, ¿está? Tenemos el modelo represivo que corresponde precisamente a esta política represiva y tenemos la parte de la función preventiva a través de un modelo preventivo. Es atender las causas que pues, desatan el delito o que se relacionan con el delito. Estoy muy... y no me alcanza a ver mucho, yo no sé cuál, de toda esa, porque tampoco me quiero enseñar. Ok, bien, me voy a aplicar esta parte que tiene que ver con la prevención, no se ve, pero vámonos a la esencia, más que a los esquemas. La figura del Estado cobra sentido a partir de la premisa de garantizar a la población certeza y seguridad jurídica. Es uno de los objetivos de los Estados. Por lo tanto, de alguna manera, se tiene que resolver los graves problemas en los cuales vive cada país. Hablando de política criminal de manera muy somera, ahí hay un concepto que yo quiero que ustedes chequen. Y hablar de política criminal es el conjunto de acciones y decisiones del Estado para una correcta interpretación y aplicación de la ley y acciones punitivas. Por lo tanto, la política criminal auspicia de una forma coercitiva la resolución de los problemas públicos y evidentemente no va muy apegado a un discurso de un Estado garantista. Es decir, de un Estado social y democrático de derechos. Y por otra parte, la visión de política criminológica abona a intentar resolver los problemas del delito, pero desde su base, intentando respetar los derechos humanos. Y regresando a esta parte, yo les decía que a muchas de las ocasiones se les señala a los países como países bananeros, aquellos países menores, en cuanto a territorio, en cuanto a influencia regional o política o económica. Yo sí les quiero decir, regresando mucho más atrás, que aquellos países que exigen a los países vistos como bananeros o menores, son aquellos países que sus riquezas, que su desarrollo, su visualización, ha sido
producto de la violación de otros países en algunos otros episodios históricos. La Unión Europea, Estados Unidos, exigen a países como los nuestros que incorporen modelos que no tenemos la capacidad de poder tragar porque hemos sido saqueados, porque hemos sido explotados, reprimidos, porque hay una influencia de poderes fácticos que inciden en la toma de decisiones en nuestros países. La soberanía es una ficción. La soberanía está implementada únicamente para aquellos países que tienen poder político, económico y militar. Por ello, voy a hablar del caso de El Salvador. Aquí se encuentra en este auditorio, si no mal lo entiendo, no sé si es vigente, pero bueno, usted ve en este momento, usted por ejemplo forma parte de la Fiscalía de El Salvador y me parece que en algún momento fue la Fiscal General de El Salvador, si no mal recuerdo. Y sabrá que esa criminalización acerca de la política del presidente Nayib Bukele por los países poderosos, por Europa particularmente, no entiende la situación en el país y se intenta criminalizar, pero eso no quiere decir que tampoco se debe dejar señalar la violación de derechos humanos que se está dando, pero que se está condenando a las personas que no cometen delitos. Ahí hay una cosa interesante y yo sí quiero que hablemos y tengamos en consideración. Si ustedes ven esa imagen y se encuentran en que estos sujetos han violado, han matado, han extorsionado, han secuestrado y pertenecen a grupos que tengan un poder que disputa el Estado, la hegemonía, se van a dar cuenta que esos grupos se han infiltrado en las capas o en los estratos del Estado para hacer valer un estado de terror. Es muy triste que países desarrollados, que ven cómo se han desarrollado la mayoría de estos países, señalan a aquellos países que ya no tienen, a veces, que están en una cierta desesperación por la situación que se vive regionalmente. El Salvador, Honduras, Brasil, Venezuela, Colombia, México, son de los países con mayor índice de homicidios en el mundo. Y la explicación histórica de la situación que vivimos actualmente tiene una raíz. Muchos dirán, pues qué bueno que será, ¿eh? Muchos dirán, se lo merecen. Y evidentemente hay un resentimiento porque esa gente que también ha sido generada por los extractos sociales y el abandono ha recurrido a estas prácticas criminales para poder subsistir, sobrevivir y cuestionar. Les voy a dar una explicación muy breve sobre la delincuencia organizada. Me gustaría que tengamos no se ve de esta frase del presidente Bukele. No se ve. El Salvador es uno de los países, les decía, con mayor índice de violencia. Y en la implementación del plan control territorial del presidente Nayib Bukele a partir de 2018, que ha tenido diferentes fases, si no mal recuerdo fue en marzo, en mayo, que las pandillas mataron a 64 personas en un fin de semana, el presidente aplicó una política de cero tolerancia y una persecución férrea a las pandillas, incluso la generación de tipos penales, de la criminalización primaria y secundaria. Por ejemplo, si eres parte de una pandilla, se te considera parte de una organización terrorista y la pena por pertenecer a una organización terrorista, por haber pertenecido o pertenecer, es de 25 a 45 años. Algunos dirán que es justo, otros dirán que se está violando la visión de un Estado garantista y que se están violando los derechos humanos. Es un debate y considero que todos los países deben asumir su soberanía y las consecuencias, evidentemente, de su toma de decisiones. La Unión Europea ha descalificado las acciones de El Salvador, pero auspicia la guerra en Ucrania. Ha descalificado a El Salvador, pero propicia la guerra en Yemen. Bombardea y arma al ejército saudí
para matar a yemeníes. Auspicia el bloqueo a Cuba. Auspicia el apartheid en Palestina. Pero señala como violador de derechos humanos al presidente Bukele. No lo sé, pero parece que es un discurso de poder, no es un discurso de derechos humanos. El Salvador, después de la implementación del plan de control territorial del presidente Nayib Bukele, llegó a la cifra, fíjense lo que les voy a decir, México en su peor periodo, siendo 45 homicidios por 100,000 habitantes, 45, su peor. Después del periodo mexicano, 45. El Salvador ha estado fluctuando entre 120, 130, 140 homicidios por cada 100,000 habitantes. Uno de los países con mayores homicidios. Después de la implementación y después de la matanza que hicieron estos grupos criminales en El Salvador, en un fin de semana se arreció la represión y los homicidios, no sé las cifras de ese mes, pero al menos de los pasados, de 0 homicidios en El Salvador. Algunos dirán que la política criminal, implementando precisamente una visión de cero tolerancia y una persecución férrea a grupos que han propiciado la violencia, abonará evidentemente a la eliminación del delito. Acuérdense algo, criminólogos, el delito no se erradica. Y acuérdense de otra cosa, el delito es una construcción social. Me queda poquito tiempo, ahí en las cifras sobre los homicidios que les decía, para que vean el pico más bajo se encuentra en el 2022, hasta abajo, 0 homicidios. Fíjense los años anteriores. No se ve bien, yo no lo veo muy bien, pero me imagino que sí ya lo va a hacer. Hay algunas cifras de diferentes algunos periodos y quiero leer esa frase. Me voy a acercar porque definitivamente no tengo muy buena análisis. Dice las circunstancias de que en el instrumento rector de la política pública en nuestro país se focaliza la atención en torno a ciertos delitos, otorga una justificación legal para no perseguir con toda la fuerza del Estado aquellos otros delitos que muchas veces son más lesivos para la sociedad. Justamente como yo les he comentado, los grupos políticos se constituyen como élites y privilegian sus intereses. En muchas ocasiones criminalizan aquellas conductas que no convienen evidente al grupo económico en turno o del contexto determinado. Pasándolo a no voy a leer esto, es de Lumstar. ¿Me puede pasar a la siguiente, por favor? La siguiente. Hay que entender, dentro del contexto mexicano y de otros países de América Latina, cómo se conforma la criminalidad organizada y cómo se conforma también la criminalidad organizada transnacional. Hay 3 etapas según Lumstar. El siguiente, por favor. La primera etapa es la etapa predatoria, donde aquellos agentes, digamos, aislados que cometen delitos, no son un peligro para la sociedad, se encuentran o están dentro del margen de las conductas parasociales y que no representan un peligro ni para el Estado ni para la sociedad. Yo siempre pongo el ejemplo de los grupos o los escuadrones de muerte, ¿no? Si saben qué son los escuadrones de muerte, las personas que están en los parques se ponen a tomar y se quedan ahí días tomando, escuadrones de muerte. Esa gente no pone en riesgo a la sociedad, pero cuando no se aplica bajo la visión de cero tolerancia la señalización y la persecución a estas pequeñas conductas, bajo esta visión, pareciera entonces que el delito no va formulándose, va creciendo. Muchas cosas en México y en otros países no han sido atendidas y se han dejado pasar, se han dejado crecer. Y es cuando llegamos a una etapa parasítica. Aquellos sujetos aislados, probablemente parasociales, que cometían delitos, van organizándose y van dándose cuenta que ciertas conductas o actividades delictivas van siendo rentables. Y las condiciones sociales muchas veces auspician que esas conductas se vayan fortificando. Cuando no hay trabajo, cuando no hay acceso a salud, cuando no hay satisfactores básicos, las personas también tienden a buscar una forma
de encontrar, satisfacer las necesidades más básicas. Y más cuando no se da en un contexto determinado. Pasamos a esta otra etapa, que es la etapa simbiótica. Fíjense, les voy a presentar algo que les va a poner los pelos de punta. La etapa simbiótica es una etapa donde aquellos grupos criminales ya están insertos en la toma de decisiones, ya están insertos en la participación del Estado, e incluso los mismos tomadores de decisiones forman parte de la criminalidad organizada. En México se sabe y se entiende que servidores públicos, que fiscales, que gobernadores, que presidentes y presidentas municipales han tenido correlación, vínculos o nexos con la delincuencia organizada. Que hay gente que participa en la toma de decisiones. El caso más emblemático que conocemos en México es el general García Luna, que está siendo juzgado en Estados Unidos por delincuencia organizada. Por cierto, el máximo representante de la seguridad pública en el país, el hombre más cercano a Felipe Calderón, en 2006 militarizó el país. No se engañan. Yo les voy a decir una cosa. Cuando llega la etapa parasítica y la delincuencia organizada está inmersa en el Estado y se crea un narcoestado, ¿cómo combates el narcoestado sin un narcoestado? Las propuestas que se han hecho aparentes y que nos han engañado en que la prevención del delito se basa únicamente a través de la participación ciudadana y de una acción de garantía de los derechos humanos, pero sin tener ninguna herramienta para garantizar los derechos humanos, teniendo altos índices de déficit de impartición de justicia o acceso a la justicia, como en México, que en México, como ustedes saben, tenemos una cifra del 96% de impunidad. Es decir, de cada 10 delitos que se cometen, únicamente 4 llegan a la judicialización. Ya no voy a extenderme más. Yo quería mostrarles en etapas cómo se comienza a funcionar un narcoestado. Pero aquí la cifra que yo les voy a dar, o que les voy a decir, ahí está la actividad de los cárteles en México. No es el CEL de todo el territorio nacional, son los cárteles de la droga que están en todo el territorio nacional, que están dentro de las estructuras de la toma de decisiones, que están en negocios legales e ilegales, que tienen políticos que toman decisiones, que generan leyes dentro de la interacción con estos grupos de la delincuencia organizada. Tenemos 19 cárteles, lo repito, y más de 185 grupos de la delincuencia organizada que actúan bajo diferentes tipos de actividad delictiva. No sé si logran ver acá. Son redes clientelares, pero a nivel regional. Y en esta descripción de las redes clientelares, tenemos a grupos de la delincuencia organizada que en algún momento fueron locales y se transnacionalizaron, que tienen vínculos con otras organizaciones de otros países para generar delincuencia organizada transnacional. Ustedes no sé si saben, pero el cártel de Sinaloa tiene vínculos con cárteles de Colombia, de Venezuela. Ustedes no sé si lo saben, pero en Venezuela hay un cártel que se llama el cártel de los Soles, que hay grupos de las Fuerzas Armadas Bolivarianas inmersos en la participación en el narcotráfico transnacional. Por lo tanto, no se puede combatir el delito ni se puede prevenir cuando el propio Estado es un Estado inmerso en una acción de grupos de cárteles dentro del marco de la delincuencia organizada. La participación a veces es compleja dentro del ámbito de lo político, porque evidentemente el ámbito político son esferas cerradas, pero es un campo de trabajo muy importante para el criminólogo, porque ustedes van a decidir en ejecutar lo que aquellos que creen que saben o que pueden se tengan que hacer, o que ustedes generen de alguna manera o incidan en que la realidad se pueda construir desde otra perspectiva. Eso a lo mejor abona para muchas más cosas. Hay una cuestión que a mí me gustaría platicar mucho más,
pero yo creo que estaría importante que cerráramos esta plática. ¿Qué pasa cuando no existe un Estado garantista, cuando se aplica política criminal y se aplica una represión federal? También consecuencia, yo decía al principio, que toda toma de decisiones que debe, por sí de la realidad, tener una consecuencia. La consecuencia, por ejemplo, son estas. La primera puede ser la criminalización de grupos opositores. Ese es uno de los riesgos que se corre, evidentemente, al generar, por ejemplo, políticas de excepción o estados de excepción para combatir el delito de organizaciones criminales. Otro de los grandes problemas que se puede llegar a dar es la disminución de delitos y el apuntalamiento de otras actividades no focalizadas. Si se combate un grupo, se combate una actividad, pero que se hizo lo mismo, por ejemplo, en el caso del robo de los cargos. Se combatió brevemente en los primeros años de gobierno en México y ejercimiento de otros delitos porque se focalizó precisamente el combate. Y acuérdense que fue una de las estrategias de política de seguridad para combatir estas organizaciones. Se generan las zonas o grupos de exclusión. La siguiente, por favor. Así. La desaparición del principio de presunción de inocencia, evidentemente, es la base de un Estado garantista. Siguiente, por favor. Aumento del gasto de seguridad, bien lo decía el maestro Mario Verduzco, aspiramos que en algún momento el gasto a educación sea mayor que el gasto de seguridad, porque se aumenta el gasto de seguridad, lo que se intenta pues, es combatir el delito, no prevenir. Y una de las formas o estrategias de la prevención, pues es la educación. Reales, auténticas, de base, de raíz, que tiene que ver con un cambio de conciencia ciudadana. La siguiente, por favor. Aumento del gasto judicial. La siguiente. Al estancamiento del sistema de justicia. La siguiente, por favor. Uso excesivo de la fuerza y abuso policial. La siguiente, por favor. Clientelismo político. Ustedes han de escuchar en algún momento algún partido, por cierto está aliado al partido hegemónico, que señaló que se puede hacer la liberación se tendría que atender a través de la pena de muerte. Y esto simplemente es un engaño para generar clientelismo político. Quien dice que va a combatir el delito haciendo todo el uso de la fuerza del poder del Estado, tiene dos filos de esa navaja. Que realmente se aplique una política que desde raíz y a la base social de la delincuencia organizada se le socave, y a todas las estructuras criminales que constituyen la delincuencia organizada vinculada al Estado, o que simplemente sea una forma para criminalizar estos grupos y que pues para tener adeptos o gente que se emocione con este tipo de visiones que en muchas de las formas se aplica de manera parcial. La siguiente, por favor. Y marginalización del país en el marco del concepto internacional. Si el país bueno, el país malo, el país bananero, el país que se está subdesarrollando. O sea, el día del desarrollo, perdón. Se le deja derechos humanos y se le deja intereses. La siguiente, por favor, ya con esto concluyo. La siguiente. Pero bueno, era simplemente una reflexión que cuando se implementan este tipo de políticas, este tipo de visiones, se llega a la violación de derechos humanos. Y cuando se va exacerbando la forma de implementación de esta violencia del Estado, se llega a violaciones graves a derechos humanos. No es lo mismo violación de derechos humanos que violaciones graves de derechos humanos. Las violaciones graves de derechos humanos es algo que nosotros conocemos en México muy bien, en Colombia o en otros contextos, donde el Estado, a través de un plan o a una vinculación con estructuras criminales, o simplemente la omisión de su responsabilidad de Estado, genera delitos de lesa humanidad, como por ejemplo genocidio, desplazamiento forzado y otros delitos de lesa humanidad. La política es muy seria para dejarla en las manos de los políticos. Y bueno, pues con esto me despido, les agradezco mucho su participación y bueno, pues muchas gracias. ¿Alguien desea hacer una pregunta? ¿Duda, comentario? ¿Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, señalamientos? Bueno, pues agradezco muchísimo.
para que puedan ingerir sus alimentos